¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Hoy vamos a tocar un tema que está relacionado con una de los pilares de la administración de nuestras finanzas personales, que tiene que ver con el crédito, con el endeudamiento. ¿Cómo nosotros nos endeudamos? ¿Qué tipo de crédito elegimos? Sí, y básicamente y fundamentalmente, cómo nos comportamos respecto del cumplimiento de esos créditos, ¿no? Del cumplimiento, de la utilización, de alguna forma del orden, la prolijidad y el grado de racionalidad que le asignamos a nuestras conductas como deudores. Todo eso, vamos a ver, todo ese paquete de factores van a quedar reflejados en un puntaje, ¿sí? En una forma de calificarnos, ¿no? Si estamos bien, regular o estamos mal. Bueno, entonces, eso después se traducirá en un reporte y ese reporte puede tener consecuencias muy trascendentes en nuestro devenir, nuestro recorrido financiero. Así que hoy la idea es hablar del score crediticio y en particular de un reporte que es una especie de emblema que en Argentina se conoce como Veraz, en otros países tiene nombres distintos, pero que en definitiva lo que está haciendo es cuál es nuestra radiografía como deudores, ¿sí? Y ver si nos posiciona para bien o para mal a la hora de la utilización del crédito. Vamos a compartir entonces la presentación de hoy, siempre comenzando, ¿no? Como decimos nosotros, siempre vamos a usar un temario, pero la idea es entender el significado, no sé, qué implica para cada uno de nosotros estar en el veraz. Estamos en una sociedad de deudores, ¿sí? Todos somos deudores. Aún aquella persona que solamente tiene una tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria, bueno, muy bien, esa persona cumple religiosamente, como se dice, con sus obligaciones, paga la totalidad de la tarjeta, del saldo de la tarjeta del vencimiento, no tiene atrasos. Bueno, aún así, esa información, claramente positiva, figurará en bases de datos que serán utilizadas por otros para ofrecerle otros servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona puntúa, califica positivamente, ¿no? También estará la información de aquel que utiliza de una manera quizá desmedida o sobredimensionada el endeudamiento, que tiene comportamientos irregulares, un tanto erráticos, que significan atraso, morosidad, etcétera. Bueno, eso también figurará en el veraz. En una sociedad de deudores, todos de algún modo estamos en las bases de datos, en lo que llamamos nosotros los buros de créditos. Entonces, vamos a hablar del score crediticio, de tu score crediticio. Vamos a ver cómo se elabora, qué incluye y qué se sabe de cada uno de nosotros. Entender que los datos son públicos. ¿Cuáles? Los míos, los tuyos. Los datos personales pasan a ser públicos, ¿sí? Y son bases consultadas. ¿Para qué? Para evaluar, por ejemplo, cuando uno realiza una solicitud de crédito, ¿no? ¿Qué predicciones pueden hacer aquellos que nos podrían otorgar ese préstamo en función de una serie de elementos? Entre otras cosas, vamos a ver nuestro historial, nuestro comportamiento crediticio. Las categorías de deudores también, vamos a ver cómo somos clasificados, ¿no? De la 1 a la 6 en Argentina, y cuáles son las consecuencias. Y por último, un dato que nos puede ser de suma utilidad, ¿para qué? Para chequear y que no haya sorpresas en cuanto a nuestros datos financieros en el sistema. Como decimos, todos nosotros como deudores, a través de nuestros comportamientos, y en particular, si somos cumplidores, respetamos las condiciones acordadas, o si por el contrario no lo hacemos, muchas veces subestimando, no digo cuando se presentan situaciones de impotencia financiera y uno no puede pagar, o a veces subestimamos o somos negacionistas de estas situaciones complicadas y nos parece que
bueno, estar en una especie de atraso permanente es una condición que, más allá de los costos inmediatos que puede tener para nosotros, no trae otras consecuencias. Bueno, eso, por el contrario, va generando un puntaje, se van acumulando esos antecedentes y esto da lugar a un puntaje, un score crediticio. Hay distintos niveles de score crediticio, de valores muy buenos, se supone que es de 0 hasta 999 y va segmentándose, ¿no? Por encima de los 700 puntos. El score crediticio es muy bueno, entre 700 y 500 es un rango medio donde pueden haberse detectado algunas situaciones no positivas, y por debajo de los 400 ya la situación del score crediticio es mala y es altamente probable que una persona con esas condiciones no pueda acceder, en principio, al sistema, o no pueda acceder exactamente al sistema de crédito donde se pueden obtener las mejores condiciones. Sabemos que hay empresas que se dedican al otorgamiento de crédito para aquellas personas que están en condiciones de veraz negativo. Vamos a verlo más adelante. Pero también sabemos, o deberíamos tomar conciencia, que las condiciones de financiamiento a las que podemos acceder en esos casos son muy, muy gravosas, muy peligrosas. Como decimos, a la hora de establecer el score crediticio se toman en cuenta no solamente nuestras deudas, sino también nuestro ingreso, si tenemos una antigüedad o estabilidad en el empleo, nuestro estado civil, si somos propietarios, la cantidad de productos o servicios que tenemos contratados, ¿sí? El nivel de utilización de esos servicios, ¿no? Todos esos elementos se van conjugando para dar lugar a un puntaje, ¿sí? Entonces, el buen uso de esos elementos y, digamos, la validación que hacen aquellas empresas o entidades financieras que estén interesadas ante una solicitud mía de evaluar si me van a dar un préstamo o no, un préstamo personal, un préstamo prendario, en algún momento un préstamo hipotecario, etcétera, bueno, van a hacerse de esta información para aprobar o desaprobar mi solicitud, o encarecerla, o establecer condiciones más gravosas. Como decimos, mi radiografía como deudor contempla temas, por ejemplo, cumplidor o con atrasos, ¿sí? El tema de los atrasos muchas veces puede ser, por supuesto, situaciones, como decimos, de impotencia financiera, pero no podemos pagar, ¿no? Es decir, nos encontramos en una situación que quizá nos desborda y no podemos pagar. Eso puede ser una situación transitoria, eh, puede ser una situación crónica. Lo que nunca debe ser es una situación ignorada, ¿sí? Las consecuencias de la morosidad. ¿Sí? Las consecuencias de los atrasos. Es un aspecto que no debemos, es decir, la táctica del avestruz, de decir, bueno, no importa, voy viendo cómo voy arreglando estas cosas, ese manejo desprolijo de la situación, seguramente vamos a ir abordando temas como, es decir, las maneras de abordar las situaciones de endeudamiento excesivo o sobreendeudamiento, no son gratuitas. ¿Qué tipos de crédito tenemos contratados? ¿No? ¿Qué tipos de créditos? ¿Con qué antigüedad? Por ejemplo, somos clientes de una entidad financiera y qué cumplimiento vamos teniendo. ¿Con qué intensidad utilizamos las líneas de crédito? ¿No? ¿Las utilizamos a tope? ¿Sí? ¿Tenemos límites disponibles? Bueno, esos son elementos que se van conjugando para ver, en definitiva, y tratar de predecir cuál es la capacidad de repago del potencial préstamo que me podrían llegar a conceder. ¿Cómo resolviste, si tuviste situaciones de morosidad, cómo resolviste esas cuestiones? ¿No? ¿Entraste en algún plan de pagos? ¿Fuiste cumplidor con ese plan de pagos? Bueno, podemos haber tenido, ya digo, dificultades a la hora de atender los compromisos en tiempo y forma, pero bueno, después pudimos resolver esa situación de una manera prolija. Por el contrario, había situaciones que implicaron complicaciones legales, y hubo, las situaciones de endeudamiento nos llevaron a situaciones judiciales, ¿no? A llevar a judicializar esa deuda. Eso dio lugar a embargos. Bueno, esos elementos también integrarán la información que va a dar lugar a mi puntaje. Como decíamos,
nuestros datos personales, ¿sí? Los datos que tienen que ver con nuestra situación financiera y otros datos, como decimos, quizás nos dice, bueno, ¿tiene tanta relevancia si soy soltero, casado, si soy propietario o no? Sí, son aspectos que a la hora del análisis crediticio son significativos, se convierten en públicos, ¿sí? Públicos, es decir, pueden ser consultados por otras personas. Ese dato no perdamos, es decir, es importante tenerlo presente. Es decir, esto no es datos de una situación que transcurrió entre una entidad financiera o una financiera y yo, ¿no? Estos datos después pueden ser conocidos por otros, comienza a ser información pública. Y hay entidades que se llaman los buró de créditos que se dedican a recopilar información, recoger de distintas fuentes información y como llamamos ahí, información blanca o negra. Información blanca es información positiva e información negra son los datos negativos de nuestro historial crediticio, ¿sí? Donde están asentados esos datos negativos y conservados por un tiempo, ¿sí? Es conocido que, por ejemplo, en Argentina existe lo que se llama la central de deudores o central de riesgo del Banco Central, donde uno, ingresando con su número de quit o quil, puede conocer por lo menos un panorama bastante amplio de su situación financiera y su categoría como deudor, ¿no? Con qué bancos opera, qué tipo de comportamiento tiene, desde qué fecha, elementos que van conformando su situación. Y puede enterarse quizá de alguna sorpresa, que en algún momento hubo una deuda que desconocía o que ignoró o subestimó, y esa deuda siguió trabajando, siguió generando gastos, y lo que es peor, no solamente el monto en lo que se puede haber convertido, sino cómo castigó nuestra calificación como deudor. Siempre fuimos deudores, vamos a ver, de la mejor categoría, y de golpe, por una quizá negligencia o una situación que no teníamos contemplada, nuestra calificación crediticia se vio perjudicada. Luego, como decimos, hay reportes más completos, empresas que se dedican a ampliar las fuentes de captación de datos, ¿no? De otros lados. Y ahí ya la información es más completa y es una fuente de abastecimiento para las entidades interesadas en conocer cómo soy yo como posible deudor. Entonces, ahí, respecto de destinatarios, decimos, los usos posibles, bueno, otorgamiento de crédito. Quizá también el día de mañana, si el sistema de alquileres funcionase con naturalidad, una persona que quiera alquilarle a otra solicitara un informe para saber cuál es el cumplimiento que ha tenido como deudor esa persona. Sí está prohibido, por ejemplo, que a la hora de contratar un empleado se solicite un veraz para ver si esa persona, más allá de su capacidad laboral, cómo funcionan las finanzas personales de ese individuo, ¿no? Eso está prohibido. No digamos que pueda que en algún tipo de organización se realice. Datos a tomar en cuenta. Datos públicos, es decir, datos privados, perdón, personales que pasan a convertirse en públicos. Yendo más al detalle de qué incluye un reporte de esta naturaleza, primero es la validación de la identidad del deudor. ¿Sí? Validación de la identidad del deudor. Información de entidades financieras, de financieras no bancarias, de fideicomisos. Muchas veces uno dice, esta deuda yo la contraje con un banco y hoy me están llamando de un estudio jurídico. ¿Por qué? Porque las carteras de crédito se pueden vender, ¿sí? Y pueden terminar en manos no del banco, sino de entidades que se dedican a esta compra de carteras de crédito y su gestión para el recupero de la misma y la obtención de la ganancia, ¿no? Información judicial, ¿no? Extrajudicial, porque hay otras entidades que dan crédito, ¿no? Puede ser, no sé, por ejemplo, televisión por cable, telefonía celular, comercios, que dan crédito. Entonces, todos esos elementos, cheques rechazados, pensemos que este tipo de productos no solamente
sacan una radiografía de los individuos, sino también sacan y exponen información de empresas, ¿no? Si entre empresas se quieren otorgar un crédito, bueno, lo lógico sería que quien da el préstamo se interese en conocer cómo es el comportamiento de esa empresa que pasa a ser su cliente y que le va a pagar a fecha, ¿no? Por lo tanto, esta información, que uno la circunscribe, pareciera solamente a los individuos o las personas humanas, también aplica a otro tipo de organizaciones. Entre empresas es una cuestión bastante habitual. Es decir, que hay mucha información. Hay mucha información de nosotros, seguramente mucha más de lo que nosotros consideraríamos. Entonces, esta es una cuestión clave a considerar. Y como decíamos, ese puntaje que uno puede ir construyendo, recomponiendo, ¿no? Si en algún momento, digo, tuvo una dificultad, un traspié, y eso hizo que su calificación crediticia descendiera, se puede traducir en números simples pero potentes, ¿sí? Números simples pero potentes. El Banco Central, y esta información la reflejan los reportes de entidades como Veraz o Gnosis u otras que existan en tu país, te califica, ¿sí? Y tiene una calificación que arranca del 1, ¿no? Que es lo que llamamos la situación ideal de cada que uno pretendería tener, ¿no? Normal, donde si existieron atrasos, esos atrasos fueron resueltos y no superaron nunca los 30 días, 31 días. ¿Sí? Luego empieza la situación a empezar a reflejar esas situaciones donde los atrasos se fueron más prolongados y quizá también no solamente más prolongados, sino más recurrentes. ¿Sí? De categoría 2, riesgo bajo, los atrasos fueron desde 31 hasta 90 días, y así va creciendo. Ya cuando nos encontramos en la posición 3, categoría 3, las probabilidades de obtener un crédito ya son más difíciles. ¿Sí? Pensemos, ¿eh? De 6 categorías, ya pasar del 1 a 2, ahí todavía uno puede considerar que la situación está en condiciones normales, pero a medida que bajas al 3 o a 4, ya las situaciones son directamente de exclusión. Terminan siendo condiciones o categorías de exclusión de lo que podemos llamar el sistema financiero convencional o con condiciones accesibles, a pesar de las dificultades y los costos que implica a uno operar en condiciones de lo que podemos llamar el sistema financiero, ya digo, tradicional o más clásico. Entonces, tomar nota de este punto, ¿no? De ver qué puntaje o qué categoría se nos asigna a nosotros como deudores. Esto, aun cuando vos no quieras entrar en tu reporte tipo Veraz, lo podés consultar en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina con tu número de quit o quil y ver, ya digo, qué hay ahí adentro. Estas empresas, las empresas que elaboran los reportes, claramente son empresas que buscan un propósito de ganancia, pero la misma ley que regula la protección de datos personales permite que cualquier persona, 2 veces al año, ¿no? Es decir, cada 6 meses, puedan solicitar su propio Veraz, ¿no? Ese es un dato de decir, bueno, ¿es importante? Pues claro que sí, es importante, aun cuando uno no lo esté gestionando el momento de la solicitud de un crédito. Podría ser una oportunidad que uno le planteara la duda de decir, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿No? Es decir, más allá de mi necesidad de solicitar un préstamo, es decir, ¿cómo me van a ver a mí del otro lado que me lo tienen que otorgar? Entonces, acá hay una serie de pasos para que uno pueda efectuar la solicitud y obtener ese informe de manera gratuita. ¿Sí? Ese es un dato que nunca tenemos que perder de vista. Hacia nuestra salud financiera, conocer cómo estamos en este tipo de reportes. Y si tenemos que cerrar, podemos decir que el historial crediticio sí importa, claramente importa. El historial crediticio nos puede hacer la vida más sencilla o más compleja. ¿Sí? El cómo
transitamos nosotros el camino del endeudamiento, no es neutral, no es neutral para nada. Si bien hoy quizás el tema de condiciones y tasas son tan elevadas y a veces inaccesibles aún para las personas que están en mejores condiciones, ¿no? Uno dice, bueno, soy un cliente preferencial, me ofrecen un préstamo a una tasa especial y cuando uno ve la tasa y el costo financiero dice, paso, no es para mí. En algún momento, la accesibilidad, el sí o no para obtener el préstamo y las condiciones de ese préstamo pueden diferir, ¿sí? Entre aquel que tuvo un comportamiento financiero adecuado al que tuvo un derroteo, un historial crediticio más difícil. Entonces, este acceso a mejores servicios financieros, a tasas más ventajosas, y fundamentalmente, al tema de evitar tener que salirse del sistema, un sistema, ya digo, que uno puede considerar caro, difícil, ¿sí? Complejo, lo que está fuera del sistema, ¿no? No brinda ningún tipo de garantías, ¿sí? No brinda ningún tipo de garantías. Muchas veces vemos ofertas de créditos donde dice, aún podemos darte préstamos con un veraz negativo. Bueno, sepamos que las condiciones van a ser muy caras y lo que van a producir, como regla, es una complicación adicional a la que ya venías arrastrando hasta ese momento. Es decir, no es el modo de salirse, ¿no? Esa dinámica que se llama así, ir generando deuda tras deuda, pagando una deuda con otras, generalmente en peores condiciones, no es lo que nosotros llamamos el camino más conveniente. Así que sepamos de nuestro historial crediticio, ¿sí? No tengamos miedo a conocerlo, al contrario, seamos curiosos en el buen sentido para saber dónde estamos parados y qué es lo que podemos hacer para corregir esa información negativa, que más que información son datos que hacen a nuestra conducta y se ve reflejada ahí. Puedes encontrar claramente errores, deudas que cancelaste, sin embargo, todavía siguen apareciendo. Bueno, hay sistemas para resolver eso y que depuren tu situación crediticia, deudas que pueden haber prescripto, han transcurrido más de 5 años y no deberían estar figurando y no te lo deberían estar reclamando. Es decir, hay un enorme terreno para trabajar y uno tiene que ser el principal artífice en trabajar en su propio score crediticio. Así que es una invitación para que lo empiecen a explorar. Les agradecemos que sigan con nuestro canal, compartan los contenidos, se suscriban al mismo, eso nos ayuda a aumentar la cantidad de seguidores y de personas que se interesan efectivamente en una sana y correcta educación financiera. Muchísimas gracias.